Normalmente Navarra hace un plan estratégico de salud cada 4 años, este último 2014-2020. Este plan se inicia con muchos valores y principios. Este año el primer valor y el primer principio es que el plan está orientado al paciente. ¿Por qué? Porque el sistema sanitario es cada vez menos sostenible. A pesar de que cada vez se invierte más dinero en tecnología, cada vez es menos sostenible. Y se ha detectado, los que saben mucho han detectado que hay una sobreutilización de los recursos sanitarios de los que disponemos. Es decir, no están optimizados, no los utilizamos como deberíamos, ¿vale? Y para eso es importante que el usuario, que el paciente sepa cuándo y cuándo no debe utilizar un servicio de urgencias, cuándo y no debe utilizar un servicio normal, cuándo y no debe pedir cita o no cita, ¿vale? El cuarto principio de este plan de salud es corresponsabilidad en el cuidado de salud. Cada uno es responsable, en cierta medida, de su propia salud. Si el sistema sanitario está invirtiendo mucho dinero, que es el caso, en realizar educación para la salud, recomendaciones, informaciones, nosotros, los sanitarios, no podemos ir a vuestras casas a ver si estáis cumpliendo esas recomendaciones. Educar es importante, pero hay una parte que es responsabilidad del propio ciudadano, ¿vale? Hay enfermedades, sobre todo conforme nos vamos haciendo mayores, enfermedades crónicas, cuyos dos pilares fundamentales del tratamiento son las pastillas que manda el médico y el otro pilar fundamental es el estilo de vida, es decir, cómo hace el paciente, cómo vive el paciente para sobrellevar esa enfermedad. Hay cantidad de enfermedades y una de ellas es la diabetes mellitus tipo 2, ¿vale? La de las pastillas, que podrían prevenirse. Hay gente que va a padecer diabetes tipo 2 porque sí, porque genéticamente está predispuesto, el páncreas se hace viejo, hay a quien se le hace vieja la rodilla, hay a quien se le hace viejo el páncreas. Pero hay dos factores fundamentales en la diabetes tipo 2 que se podrían evitar, y uno es el tipo de dieta que hacemos y otro es el sobrepeso. Entonces, educar a la población en el tipo de dieta que tiene que hacer y en que no engordemos más de la cuenta es importante, pero cada individuo es responsable de hacer la dieta que lleve y que debe y de cuidarse. En definitiva, corresponsabilizar al paciente en el cuidado de salud quiere decir que el paciente se autocuide. ¿Vosotros hacéis algo para...? Yo he entrado en Google, en San Google, podría haber hecho según las enfermericas y tal, pero bueno, la definición que da la Wikipedia del autocuidado es, lo más importante es la última frase, bajo el control del propio individuo, que realiza de forma voluntaria y por iniciativa propia, ¿vale? O sea, es importante educar a la salud, educar en salud, y que el paciente se responsabilice también de su propio cuidado. ¿Hacéis algo vosotros para cuidaros? Pero hacéis cosas, ¿no?, para cuidaros. Por ejemplo, ¿sois conscientes de si hacéis algo para no cuidaros? También. Cuando vais a la consulta y el médico os repite por activa y pasiva o la enfermera os dice, os da consejos y tal, ¿lo seguís al pie de la letra? A veces sí. Al principio sí, pero luego vas dejando, ya te vas olvidando o por comodidades o por vaga. Efectivamente, a veces no. Pues quiero que sepáis que hay enfermedades, sobre todo las enfermedades que nos acompañan en la vejez, conforme nos vamos haciendo mayores, que podrían ser prevenidas. Y esto es importante. Incluso hay enfermedades crónicas, como podría ser un EPOC, ¿vale? El EPOC y el tabaco están íntimamente ligados, pero hay pacientes que no han fumado nunca y tienen un EPOC. Pues un paciente con EPOC que aprenda a cuidarse, a autocuidarse, podría normalizar su vida, podría tener una vida relativamente normal, ¿de acuerdo? ¿El qué? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la gente que padece de bronquios, ¿vale? Luego, es importante que eduquemos a la población en no al tabaco, por ejemplo, ¿no? O sea, yo soy fumadora. Quiero decir, ¿yo voy a padecer un EPOC? Pues probablemente. ¿Cuánta parte de responsabilidad tiene una persona que fuma en su padecimiento de EPOC? Pues bastante. Una vez que el paciente decide autocuidarse, nosotros, en los recursos sanitarios, estamos ahí. Oye, yo he decidido dejar de fumar, pero sola no puedo. Pues acude al centro. Oye, yo quiero perder peso, pero sola no puedo. Oye, tengo el colesterol alto, pero me gustaría cuidarme y no sé cuál es mi dieta. Tenéis que acudir al centro. El sanitario, el profesional sanitario, no puede inflaos a información si no hay una voluntad,
¿vale? Esto lo quería decir porque hubo un señor muy listo y ahí es donde vosotros entráis, las asociaciones sociales del entorno en el que nos movemos, ahí es donde entráis vosotros, porque nos vais a hacer llegar muchas de las necesidades que detecta la población que no nos llegan a nosotros. Las necesidades en salud es la necesidad normativa, que es la que detecta el experto. Dice, oye, yo creo que aquí hay que hacer una campaña de vacunación contra la rabia, por ejemplo, porque hemos tenido 3 casos de perros o lo que sea. La necesidad sentida es la necesidad que siente el paciente, es decir, la necesidad que tengo yo de salud, el usuario. Esa necesidad sentida puede ser real o no real. Y para eso estamos los sanitarios, para saber si esa necesidad es real o no. Os voy a contar una anécdota que me pasó a mí en el hospital, y es que llegó un señor, 96 años, con su bastón y su boina, a hacerse una placa de rodilla. Lógicamente tenía una rodilla de 96 años, parecía que al hombre había empezado a molestarle por aquel entonces y el médico le mandó una placa. Y cuando el técnico de rayos salió a decirle que le iban a hacer la placa, el señor se lió a bastonazos con el técnico de rayos y dijo que él no se iba de allá sin hacerse un escáner. Que él o se hacía un escáner o no se iba. Porque si a Ronaldo le habían hecho un escáner en Iowa o no sé en dónde, a él también. El caso es que el señor dio tantos bastonazos que a este señor se le acabó haciendo un escáner. Si el señor supiera los beneficios que obtuvo él con ese escáner y lo que costó ese escáner, probablemente no lo hubiera pedido. El señor tenía una necesidad sentida de hacerse un escáner, ¿vale? Pero no era una necesidad real. Entonces, a veces demandamos mucho más de lo que necesitamos. En esa necesidad sentida, vosotros tenéis mucho que aportar a la Comisión de Educación para la Salud, que supongo que Juana ya os lo ha dicho, pero yo aprovecho también para invitaros a que participéis en nuestros programas, para que vengáis, para que forméis parte de esa comisión, porque detectáis problemas que nosotros probablemente no detectamos. A mí, por ejemplo, me ha sorprendido que después de hablar con algunos ayuntamientos y tal, los ayuntamientos están preocupados por las adicciones que tiene la gente joven, ¿vale? Es un problema que a nosotros apenas nos llega. ¿Por qué? Porque nosotros visitamos principalmente a gente mayor, ¿vale? O asociaciones de mujeres. Oye, pues que vosotras a lo mejor veis que una mujer cuando le llega la menopausia lo pasa fatal, no tiene información, pues nosotras podríamos hacer una charla, quiero decir, trabajar de manera coordinada, colaborar los unos con los otros, para sacar al centro de salud al pueblo y para que el pueblo entre en el centro de salud, ¿vale? Luego está la necesidad expresada, que es la que tú sientes y además la dices, y luego la necesidad comparativa, que era parte de la necesidad que tenía esta señora, este señor, de hacerse el escáner. Si a Ronaldo le han hecho un escáner, a mí también. Y bueno, este es el programa que hemos diseñado, supongo que Juana os lo ha presentado, y lo hemos diseñado este año desde la Comisión de Educación para la Salud sin vuestra participación, y confiamos que este proyecto tenga una vida larga, tenga futuro, y confiamos que el año que viene, en las próximas reuniones, participéis, ¿vale? Y pidáis, incluso nos exijáis determinadas necesidades de las que vosotros sois conocedores y nosotros no. Bueno, este es el programa, no insisto más, y este es el eslogan. O sea, el 90% de las urgencias podrían ser resueltas en el consultorio de atención primaria. ¿Qué pasa en el consultorio de atención primaria? Pues que yo estoy curando un grano, porque me ha salido un grano, mira a ver si este grano es un cáncer o lo que es, y no puedo atender, no tengo el tiempo necesario para atender a quien realmente me necesita. Entonces, bueno, ¿qué es un catarro? Un resfriado. Es una enfermedad leve que afecta a las vías respiratorias altas. ¿Qué entendemos por vías respiratorias altas? Pues a las altas. Garganta, nariz y oídos, ¿vale? Normalmente se produce por un virus, y aquí voy a aprovechar para decir lo que me parece importante. Cuando nos afecta una enfermedad infecciosa, esa enfermedad infecciosa puede estar causada por diferentes bichos, ¿vale? Unos bichos son las bacterias y otros bichos son los virus. Hay más, ¿vale? Pero que nos afecten son las bacterias y los virus. ¿Tenemos guerreros, tenemos metralleta para matar a las bacterias? Sí. ¿Cuáles son esas metralletas? Los antibióticos, ¿vale? ¿Tengo ejército para matar a un virus? Sí. Los antivirales o los retrovirales, que no son ninguna broma,
¿vale? ¿Puedo matar a un virus con el ejército de las bacterias? No. ¿Puedo matar a una bacteria con el ejército que tengo preparado para los virus? No. Si yo tengo un catarro sin infección provocado por un virus y tomo antibiótico, ¿qué voy a hacer? Nada. Nada. ¿Lo entendéis? Si yo tengo un catarro y finalmente ese catarro acaba una infección bacteriana y el médico me manda antibiótico y me dice el médico, 7 días tienes que tomar antibiótico. Y entonces yo, como al tercer día ya me encuentro bien, he dejado de tomar el antibiótico. ¿Qué está pasando? Pues que todo ese ejército de bacterias se ha preparado a tope para recibir a mi ejército, que es mi antibiótico. Y están súper fuertes. Y yo les he disparado durante 3 días. Y estas tías, que son muy listas, han aprendido cómo disparo, qué disparo y tal. Y al tercer día dejo de disparar. Dicen, vaya, paz. La siguiente vez que yo tengo un catarro, el antibiótico que voy a necesitar, el guerrero que yo voy a necesitar va a ser mucho mayor, porque ya saben cómo disparo, ya saben lo que hago. Y al siguiente voy a necesitar un antibiótico, o sea, un guerrero mucho más fuerte, porque ya saben cuál es mi estrategia de guerra. Cuando el médico dice 7 días, son 7 días. Para evitar que la bacteria aprenda cómo las matamos y aprenda a defenderse, es decir, se hacen resistentes. Aunque yo al tercer día me encuentre mejor, tengo que acabar la guerra hasta que la mate, no hasta dejarla atontada, hasta matarla. 7 días, 7 días. 14 días, 14 días. Aprovecho para decir esto que ni va ni viene, porque me parece que es un elemento importante con el que nos encontramos muchas veces, que hay infecciones leves cuyas bacterias se han hecho resistentes y tenemos que mandar antibióticos pues muy penosos para el cuerpo, ¿vale? Bueno, dicho esto, ¿cuánto dura un catarro producido por un rinovirus, que es un bichico que, oye, mira, ¿cuánto dura? Pues más o menos una semana, ¿vale? La causa habitualmente un virus y los síntomas son estornudos, tos, moco, congestión, dolor de garganta, cabeza, cansancio, debilidad y febrícula. Los sanitarios hablamos de fiebre cuando hablamos por encima de 37 grados, ¿vale? De 37 a 38 hablamos de febrícula y por encima de 38 hablamos de fiebre. ¿De acuerdo? Cuando decimos febrícula es hasta 38, por encima de 38 ya estamos hablando de fiebre. Si vosotros en casa llega vuestro marido a vuestra casa, o vuestra mujer, o vuestro cuñado, dice, madre mía, tengo un catarro, estoy fatal el día de Nochevieja. Se sienta así y dice, voy a ir a urgencias. ¿Vosotros qué le decís? Tómate un paracetamol, tal cual. Efectivamente. Cuando nosotros tenemos un proceso de estas características, lo que tenemos que hacer es tratar el síntoma, porque el virus se va a ir solo, ¿vale? No tenemos guerrero para ese virus. Tenemos que tratar los síntomas. ¿Y cuándo deberíamos acudir al centro? Venga, ¿cuándo deberíamos acudir al centro? Cuando lo que hemos tomado no hace efecto. Cuando lo que hemos tomado no hace efecto y se ha pasado la semana, hemos tomado medicamento y no hace nada y seguimos igual mal. Eso es. O por ejemplo, cuando digo yo ya tengo infección, o sea, quiero decir, el virus me ha debilitado y ha conseguido que lleguen las bacterias, ¿vale? Yo ya tengo una infección bacteriana. ¿Qué síntomas y qué signos presentamos cuando yo tengo un catarro, cuando tengo que ir al médico? Venga, decir algo. Pues yo, por ejemplo, voy cuando ya tengo un catarro, que ya no puedo respirar, que me ahogo cuando va. Más. Fiebre muy alta. Fiebre muy alta, vale. Más. Dolor de oídos, más. Cuando los mocos son verdes, por ejemplo, o marrones, es decir, cuando la moquita cambia de color, se espesa, es una mucosidad verde, ahí hay una infección bacteriana. Un moco verde es una infección bacteriana, ¿vale? ¿Qué debemos hacer para cuidarnos? Beber líquidos, fundamentalmente en las personas mayores. Es importante que nos hidratemos para que la mucosidad sea más fluida y la podamos expulsar y no sea un caldo de cultivo para que lleguen las bacterias y se acomoden. Humedecer la garganta, no tomar caramelos azucarados porque deshidratan mucho, mejor sin azúcar. Evitar cambios de temperatura y evitar tomar alimentos muy fríos o muy calientes, ¿vale? Los extremos. No tomar alcohol ni cafeína. Bueno, pues un café con leche nos podemos tomar, ¿qué queréis que os diga? El alcohol reseca mucho la garganta, pero no fumar, por supuesto. Y descongestión nasal con lavados con agua de sal. O sea, agua con sal. Agua con sal,
que es que tampoco hay que ir a la farmacia a comprar agua con sal. Si tenemos malestar, tomar antitérmicos, ¿vale? El paracetamol, no tomar antibiótico por lo que os he explicado y no tomar aspirina a menores de niños de 16 años, ¿vale? Hay un síndrome y tal que no se recomienda tomar a los niños aspirina, ¿de acuerdo? Aunque sean pequeñitos. ¿Cuándo tengo que coger cita? ¿Cuándo tengo que ir al médico? ¿Cuándo tengo que decir, Manolo, tío, dame cita? Que sí, que lo necesito, de verdad, que yo sé, ¿no? Pues cuando he tenido fiebre durante 3 o 4 días, me he estado cuidando y no he mejorado. Cuando la fiebre reaparece después de 24 horas que he estado sin fiebre, o sea, yo digo, ¡ay, ya estoy curada! Pasa un día y al día siguiente vuelvo a tener fiebre. Eso me va a hacer sospechar que estoy sobreinfectada, ¿vale? Cuando hay más de días con síntomas o empeoramiento, que es lo que tú decías, cuando aparece dolor de pecho o costado, es importante que lo valoremos. Hay veces que si tienes un catarro de vías altas con mucha tos, finalmente tú haces agujetas en los músculos y duele al toser. No obstante, siempre que aparece un dolor costal en un catarro, en un proceso catarral, el médico lo tiene que ver, ¿vale? Porque podría ser una neumonía. O sea, ese tipo de cosas sí hay que valorarlas. Cuando el oído duele, que es lo que decía Juana, y cuando las expectoraciones, aquí pone verdosas o sanguinolentas. Hombre, pues si echáis sangre, venid, no lo dudéis, ¿eh? Pero normalmente lo que hay es un cambio de color, de marrón a verde. Si un niño tiene 39 de fiebre, ya sabe la perietal o el taxi, y no le baja, eso sí que es conveniente ir a urgencias, ¿no? En un día, el mismo día que se lo has dado, a las horas, pues no le ha bajado de 39. Lógicamente, cuando tú estás tratando un síntoma como la fiebre y estás dando antitérmicos y la fiebre no responde a esos antitérmicos, sí que hay que acudir al médico, porque seguramente hay una causa mayor que está produciendo la fiebre. Sí. Los niños tienen mucha fiebre. ¿Sabéis por qué se produce la fiebre? La fiebre se produce porque el sistema inmunitario se prepara para atacar a la infección que entra. Entonces el niño tiene un sistema inmunitario muy fuerte. Por eso tiene mucha fiebre. Los adultos, los viejitos, tienen un sistema inmunitario mucho más débil. Por eso muchas veces no presentan fiebre. ¿Vale? Sí, pasamos a la otra, Susana. Bueno, entonces ya sabéis que cuando uno tiene catarro, 3 días si no tenéis ninguno de estos síntomas de alarma, ¿vale? 3 días de tratamiento, que no mejoráis, entonces hay que ir a la consulta. Beber líquidos es importante y tratar los síntomas como son la fiebre. Un virus, los antivirales son medicamentos muy fuertes, muy fuertes, muy fuertes, muy fuertes. Y hay antivirales y hay retrovirales, es decir, que atontan un poco al virus. Por ejemplo, el tratamiento del SIDA son retrovirales. O sea, no conseguimos. La ciencia todavía no ha conseguido matar al virus del SIDA. Entonces, tratar una infección menor, como de un rinovirus, viral con antibióticos, es no hacer absolutamente nada, que es castigar a nuestro cuerpo. Bueno, la diarrea, ¿qué es la diarrea? Sabéis lo que es la diarrea, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos de padecer diarrea? Normalmente el 90%, el 98% de los procesos diarreicos son infecciosos. Es decir, hay una bacteria en nuestro intestino que nos está produciendo la diarrea. Muchas veces la diarrea es secundaria a algún tratamiento antibiótico que hayamos tomado. Nosotros en el cuerpo tenemos una capa de bacterias en un número concreto y controlado que nos defienden de ciertos otros elementos patógenos que hacen daño. Dentro del intestino existe esa flora, ¿vale? Cuando yo tomo antibiótico, el antibiótico se está cargando a muchas bacterias de manera indiscriminada, está disparando pim, pam, pum, y alguna de esas bacterias buenas también se la carga. Y cuando esas bacterias buenas mueren, mi intestino no tiene defensa y por eso muchas veces cuando tomamos antibiótico tenemos diarrea. ¿Vale? Por eso muchas veces cuando tomamos antibiótico tenemos hongos en la boca, porque tenemos flora bacteriana buena, ¿vale? Saprófita buena, que nos defiende de otras infecciones. Por eso muchas veces cuando tomamos antibiótico, las mujeres solemos sufrir infecciones vaginales, micosis vaginales, ¿vale? Ese es el motivo. Luego, el antibiótico es una bomba de profundidad que hay que usarla bien, ¿de acuerdo? Bueno, pues la diarrea es un aumento del número de deposiciones y disminución de la consistencia. Nosotros, los sanitarios, decimos, cuando hay un aumento de más de 300 gramos en el volumen de las heces. Bueno, yo no las he pesado nunca, ni pienso,
y espero que vosotros tampoco, pero bueno, uno ya sabe cuando hace más de 3 o 4 deposiciones líquidas o semisólidas al día, podríamos estar hablando de diarrea. Insisto, la gran mayoría de los procesos diarreicos son infecciosos y se pasan solos, ¿vale? ¿Qué tenemos? ¿Cuáles son los riesgos de la diarrea? El riesgo de la diarrea es que yo pierda mucha agua, ¿vale? Y que me pase un poco de hambre o que me desnutra un poco. ¿Hay algún problema de padecer desnutrición en España en el siglo XXI? Cero pelotero. ¿De padecer deshidratación? Sí, lo hay. Entonces, cuando hay diarrea, lo más importante de todo es hacer dieta. Por estar un día sin comer no nos va a pasar absolutamente nada de nada, ¿vale? Y procurar no deshidratarnos, es decir, que aunque las heces sean muy líquidas, estamos perdiendo mucho líquido, nosotros tenemos que ir reponiendo poco a poco. Los síntomas no los voy a explicar porque todos hemos tenido diarrea, ¿verdad? Quiero decir que no... Y la causa, agua no potable, alimento mal estado, infecciones, medicamentos y estrés emocional. Habitualmente, la mayoría de las diarreas son de causa infecciosa. Vigilar las heces, número de veces y características y autocuidarse. Beber líquidos en pequeñas cantidades sin forzar. Yo suelo insistir a sorbitos o incluso con una cucharilla, ¿vale? Poco a poco, que tampoco estén ni muy fríos ni muy calientes. El líquido tiene que tener todo lo que estamos perdiendo en la diarrea, sodio, potasio, magnesio, tal, pero lo tiene que tener con normalidad. Porque ahora todo el mundo tiene diarrea y se toma el Aquarius. El Aquarius, después de una media maratón, está bien, pero después de una diarrea, pues es un poco excesivo, ¿vale? Entonces yo suelo recomendar que el Aquarius se tome poquito a poco, pero rebajado. El Aquarius es una bebida deportiva, ¿vale? No es un refresco, es una bebida deportiva. Es dura, ¿eh? Es dura para el riñón. Lo digo porque muchas veces tomamos el Aquarius con mucha alegría y abusar del Aquarius, sobre todo los niños, pues no está bien. Por eso yo siempre recomiendo el Aquarius rebajado, ¿de acuerdo? Cuando un niño tiene fiebre, yo le suelen decir, dale Coca-Cola, ¿no? Ya no dicen los pediatras lo de la Coca-Cola, se habrán pasado a la Pepsi, pues. Bueno, ¿qué dieta tenemos que hacer cuando uno tiene diarreas? Venga, lanzarme ideas. ¿Arroz? Pescado hervido. Puré de zanahoria, por ejemplo. Los lácteos irritan mucho tanto la mucosa gástrica como la mucosa intestinal. ¿Ah? Yo suelo recomendar yo no sé si tú opinas lo mismo con los yogures. Hombre, el yogur se tolera mejor que beber leche. Sí. Yo el primer día, bueno. Pues sí, yogures. Yo es que el primer día normalmente no... Bueno, sabemos más o menos lo que tenemos que comer. Si no sabéis, quiero decir que muchas veces una tiene diarrea y no sabe lo que tiene que comer, no sabe cómo parársela, se llama a la enfermera o se va al consultorio, pero con una llamada basta. Oye, Gloria, oye, Susana, mira, es que estoy de esta manera. ¿Qué me recomiendas? Pues yo te digo, pues hoy come esto, y si mañana o pasado no estás mejor, te vienes. ¿Me explico? Quiero decir que... A lo mejor eso no se hace porque te crees que vas a molestar a la enfermera, llamarle. Nos parece que es mejor ir al consultorio que llamar. Hombre, lo ideal para la enfermera es que no tengáis que llamar, que lo sepáis. Pero si no lo sabéis, nos podéis consultar y nosotras las enfermeras tenemos un hueco en la agenda para recibir llamadas telefónicas. Pero a lo mejor nosotros, ¿verdad? Parece que es mejor ir al consultorio que hacer una llamada. Yo tengo un hueco, todas tenemos un hueco en la agenda para hacer este tipo de consultas. Hay gente que lo utiliza. Yo ha habido gente que me ha llamado y le he dicho tal, y ha habido gente que me ha llamado y le he dicho, oye, no, vente que te quiero ver. Que a lo mejor luego no hacía falta que la viera, pero me explica un poco y digo, no, vente que te quiero ver. Pues sí. El centro de salud, o sea, de la misma manera que tú llamas a Manolo y le dices, Manolo, dame cita para el médico, le puedes decir, oye, Manolo, apúntame para que me llame la enfermera. ¿Vale? Y la enfermera... Y fuera del horario del centro de salud está la enfermera de consejo también. Sí. La enfermera te llama. Cuando ella llega a su consulta, Manolo te ha apuntado y ha dicho, llamar a fulanito de tal, tiene diarrea. Y... Perdona, ¿el médico también de cabecera? Sí. Ah, porque en Irún sí que se hace. ¿Cómo? En Irún sí que se hace. Sí, aquí es un servicio que la gente o desconoce o no se atreve. Y cuando hay un proceso menor, además...
quiero decir, a lo mejor tú ya sabes lo que tienes que hacer, pero mira, si me lo dice la enfermera o el médico me voy a quedar más tranquila. Pues se llama y ya está. Y existe después, fuera del horario laboral, explícalo, Susana. La enfermera de consejo, que está para los fines de semana y para las tardes, que está en Pamplona y ella desde Pamplona también os atiende las llamadas y las dudas. Sí, pues, Pues es una figura que existe desde el año pasado, que salió en la prensa, que pusimos 1000 carteles por el centro de salud que no leéis y había un montón de tarjetitas con el número de teléfono. En el centro de salud sigue habiendo tarjetas, ¿vale? Y la verdad es que es una solución, una buena solución para los niños. Oye, para el abuelo, es que ahora le he puesto 12 de insulina y no sé si tengo que ponerle 8 o 6, ¿qué hago? Pues llamas a esa enfermera. ¿eh? sí. Os dan el alta en el hospital, llegáis a casa y os empiezan a surgir dudas a las 5 de la tarde. Pues también podéis llamarle a esa enfermera. Claro, es que disponemos de cantidad de recursos que no estamos utilizando bien, ¿vale? Y probablemente no lo estemos utilizando bien porque no estamos informando bien de los recursos que tenemos, por desconocimiento, ¿no? Eso es importante. Bueno, ya sabemos lo que tenemos que comer cuando tenemos diarrea. ¿Sabemos qué no tenemos que comer? Venga. Pues, por ejemplo, chocolate. Chocolate, ¿ves? Tú, chocolate no, más. Ni verduras, ni cosas de esas, ¿no? La verdura tampoco será buena. Normalmente los alimentos crudos, ensalada y tal, son muy duros de digerir. No se recomiendan cuando hay un proceso gastrointestinal. Leche tampoco. Bebidas con gas tampoco. La legumbre no, porque es muy aerofágica, tampoco. Una dieta suave, ¿vale? Arroz, puré de zanahoria, kuzu, me lo voy a apuntar. ¿Cómo suena? Bueno, y luego, como ya he dicho, que la gran mayoría de las diarreas son de causa infecciosa, es súper importante una higiene de manos gracias. Escrupulosa, porque si yo no me lavo bien las manos, voy al baño, tal, pues al final mi madre, mi padre, mi hijo, mi hija, mi abuelo, mi abuela, al final vamos a estar todos con diarrea. ¿eh? Es importante cuando se produce un proceso de estos, sobre todo los procesos virales, los que están producidos por virus, se contagian con mucha facilidad. Y una de las barreras fáciles que tenemos a mano es precisamente el lavado de manos. ¿Vale? ¿Cuándo cogemos cita? Pues si han pasado 3 días y continuamos igual, no hemos mejorado nada, o las diarreas son muy abundantes. Si presentamos fiebre, siempre que hay, quiero que sepáis, un dolor abdominal acompañado de fiebre, eso es una urgencia. Dolor abdominal y fiebre, eso es una urgencia. Dolor abdominal y fiebre es una urgencia. No lo digo más. Dolor abdominal y fiebre es una urgencia. ¿Vale? Porque a mí mi experiencia es que viene la gente porque tiene una diarrea y cuando tiene dolor abdominal y fiebre tarda 12 o 13 horas o un día en venir, ¿vale? Dolor abdominal intenso, tripa en tabla, que te duele tanto la tripa que se te pone dura, eso también hay que acudir al médico. Heces negras o con sangre o moco, bueno, cuando hay un proceso diarreico la hez puede llevar algo de moco, eso no debería alarmarnos demasiado, ¿vale? Pero si hay sangre o la hez es negra, deberíamos acudir al médico. Nosotros cuando hablamos de heces negras les decimos melenas y son cacas, permitirme la expresión, muy oscuras, semisólidas y muy negras. Ese color negro lo produce la sangre digerida. Y muchas veces aparecen de color negro y no se ve que son sanguinolentas. Normalmente cuando la hez es así, si alguna vez os ha pasado o habéis conocido a alguien, deja un cerco rojo en la taza del váter o en la cuña de los abuelitos, muchas veces es negra, pero si nos fijamos bien, alrededor tiene un cerco rojo. Una caca semisólida, digo bien caca, ¿no? Quiero decir, de color negro, negro oscuro, negro petróleo, nos hace pensar en sangre digerida, es decir, hay un sangrado dentro del trayecto digestivo y hay que saber, ¿vale? O cuando hay signos de deshidratación. ¿Cuáles son los signos de deshidratación? Que sean fáciles. Venga, ¿cuándo pensáis que una persona está deshidratada? Mareos.
más. ¿Desmayos? Desmayos, más. Lengua seca, suelen tener la lengua muy seca, la piel muy seca también. Bueno, mareos está bien, quiero decir que os haría pensar en una deshidratación. Y claro, mear muy poquito o la orina es muy concentrada, ¿vale? Porque no tienen agua. Bueno, ¿qué es el dolor de garganta? Bueno, ya sabéis lo que es el dolor de garganta, no os lo voy a explicar. Síntomas que lo acompañan: debilidad, cansancio, fiebre, dolores musculares, rinorrea. La rinorrea es cuando hay mucha moquita blanca por la nariz o agua, y tos. La causa del dolor de garganta mayoritariamente es viral. Puede ser bacteriana, puede ser bacteriana. Luego, un dolor de garganta a secas, no deberíamos tomar antibiótico. De todas maneras, también antes la medicina tradicional, la occidental, en cuanto había 3 o 4 infecciones seguidas de garganta, quitaba las anginas, y ahora son muy conservadores. Muchas veces los padres vienen y dicen, a mí ya me las habían quitado. No, pues ahora son más conservadores porque realmente es un muro de defensa. Y quitar unas anginas puede provocar unas faringitis crónicas durante el resto de tu vida. Claro, no tienes ese almohadillado, no tienes ese bloque. ¿Y ahora por qué no puedo pasar? Os digo algo que no sepáis. Mira que estoy hablando mucho para no decir nada que no sepáis. En lo que estaría que hablar es sobre la vacunación para los niños, sobre la meningitis B, de poca información, para no puedes al médico a preguntar, y es un poco difuso que si se la pones, no se la pones, que tienes que pagarla, que no sé un poco... Bueno, pues luego si quieres hablamos de eso, pero hablamos de eso, ¿vale? Si quieres, luego te digo un poco... vale, luego te digo, ¿vale? Bueno, ¿qué hay que hacer si tienes dolor de garganta? Descansar, sobre todo si hay fiebre. Cuando tenemos fiebre es importante hacer reposo porque nuestro metabolismo, es decir, nuestro consumo de gasolina está súper acelerado. Entonces es importante que descansemos. Cuando nuestro metabolismo, cuando tenemos fiebre, nuestro consumo de gasolina es mayor, estamos consumiendo mucha gasolina, mucha azúcar, ¿vale? Esto es importante que lo sepáis. En los niños, sabéis que dicen, huele a acetona, ¿vale? Imaginaos que somos un coche, la reserva energética que tenemos es la gasolina, y cuando tenemos fiebre hay un consumo muy bestia de esa gasolina, y cuando el motor necesita seguir en marcha y no tiene más, se autoconsume, por decirlo de alguna manera. Y eso produce la acetona, que es muy característica en los niños, con un olor como a manzana podrida en la boca. También muchos diabéticos, cuando tienen una bajada de azúcar o están hiper... Eso es. También huelen a acetona. ¿Qué hay que hacer? Beber líquidos con azúcar, ¿vale? Porque la gasolina de nuestro cuerpo son los hidratos de carbono, es el azúcar. La gasolina de nuestro cuerpo es el azúcar, ¿vale? Por eso es importante que aprendamos a comer, porque en realidad cuando hablamos de la diabetes tipo 2 o de la dieta que hace un diabético tipo 2 es la dieta que deberíamos hacer todos, sin excepción, y de esto ya hablaremos. Bueno, descansar, sobre todo si hay fiebre, porque el metabolismo está acelerado, beber líquidos para no deshidratarnos, hacer gárgaras con manzanilla, limón, miel, agua de sal, esto lo hacéis aquí todos estupendamente. Yo tengo millones de recetas caseras para el dolor de garganta, con montones de plantas que hay por San Babil, que yo desconocía. Chupar caramelos helados, hacer vaos y humidificar el ambiente, ¿vale? Si hay gente que suele tener catarros y tal, es bueno que en los radiadores pongáis humidificadores. Y si no tenéis humidificadores, pues ese día una toalla mojada, ¿vale? Para que haga... Evitar cambios bruscos de temperatura, los humos y los ambientes cargados. ¿Tú quieres añadir algo, Susana? Di algo, si tiene... Bueno, ¿cuándo cogemos cita si tengo un dolor de garganta? Pues si me pongo peor, sí o no. Si hay cambios importantes, como que mi mucosidad empieza a ser verde, que eso me indica que hay una infección bacteriana. Si hay fiebre, después de 48 horas con tratamiento, más de 38, en un adulto, estamos hablando de adultos. Síntomas de deshidratación en ancianos: boca seca, disminución de la orina, piel deshidratada, mareos. ¿Habéis oído alguna vez decir alguna enfermera, que hay enfermeras muy malas,
que dicen, ¿este abuelico está como una pasa? Sí, pues eso, que les tocas así la piel y se queda el pellizco cogido. No sé qué hora es. Uf. Y cuando hay personas con enfermedad crónica, cualquier proceso agudo en una persona sana, en un adulto sano, como podemos ser nosotros, ¿vale? Lo podemos tratar en casa, pero cualquier proceso agudo en gente que esté muy delicada de salud, que tenga una enfermedad crónica desestabilizadora, los va a desestabilizar más. Y entonces sí que es importante que este tipo de procesos los vea el médico cuanto antes, ¿eh? Todo lo que yo estoy diciendo es en el adulto sano, es para prevenir, ¿vale? Eso me explico bien, ¿no? Porque incluso muchas veces en gente propensa a bronquitis y tal, no sé qué, muchas veces se les da el antibiótico de manera preventiva, ¿vale? Porque como tienen el 80 o el 90% de probabilidades de infectarse, pues eso los ve el médico. De hecho, nosotras en la consulta, las enfermeras, vemos al adulto sano, cuando hay un proceso agudo y venís a la consulta y tal, la enfermería ve al adulto sano, pero al adulto que tiene una enfermedad crónica pasa directamente a la consulta del médico, ¿vale? Incluso una persona joven con una diabetes tipo 1, que es una enfermedad crónica y tal, esa persona pasaría directamente a la consulta del médico. O una persona joven que ha padecido en su día un linfoma o lo que sea, esa persona está sana, pero pasaría directamente a la consulta del médico. Las consultas que hacéis con las enfermeras son para el adulto sano. Bueno, es urgente cuando hay dificultad respiratoria o falta de aire. Esto no hace falta que lo explique. O sea, quiero decir, si a vosotros notáis falta de aire, no vais, voy a llamar a la enfermera a ver qué me dice. Ya sabéis que tenéis que venir. Cuando hay un dolor en el pecho o costado brusco, intenso, cuando aparecen manchas en el cuerpo, cuando hay un dolor intenso de cabeza con confusión, rigidez de cuello al doblarlo hacia adelante y fuera del horario habitual, llamar al 112, ¿vale? Estos son síntomas de alarma que nos harían pensar en una enfermedad grave. Lo de las manchas en el cuerpo, pues normalmente está relacionado con la meningitis, que son puntitos rojos, ¿vale? Que llamamos petequias. Un dolor de cabeza intensa también nos hace pensar que la meninge está inflamada y que está doliendo. La rigidez. Y dolor en el pecho o costado brusco intenso, bueno, pues puede ser una neumonía o la rotura de la pleura, ¿vale? Que se rompe la bolsa que envuelve al pulmón y entonces el pulmón se hace pequeñito, no se expande. Da igual, porque esto no os va a pasar, pero si alguna vez ocurre que alguien tiene un neumotórax espontáneo, esa persona acude al centro porque sabe que le duele al respirar, porque no puede respirar, porque tiene como ganas de eructar pero no puede, quiero decir que... Bueno, y otra vez, pues si dudáis, consulta con tu enfermera. Yo lo que intento es facilitaros un poco el trabajo, porque a mí muchas veces me hacen consultas que yo puedo solucionar, y cuando yo no puedo solucionar, yo la derivo al médico. ¿Me explico? Entonces es importante que sepáis que podéis contar con nosotras. Y somos profesionales de la salud muy sensatos y muy preparados. ¿Para qué voy a decir lo contrario? Que sabemos cuándo hay que derivar algo al médico y cuándo no. De la misma manera que vosotros sabéis o tenéis que aprender cuándo hay que ir a urgencias y cuándo podemos ir al centro de salud. O cuándo hay que ir al centro de salud o me tomo un paracetamol a ver si se me pasa. ¿De acuerdo?